En la dorada extensión de Texas, la finca de P. Diddy era algo más que una casa, era un imperio. Rodeada de pastos que parecían no tener fin, con establos dignos de una exposición de arte y un hipódromo que brillaba bajo el sol de la tarde, todo allí parecía gritar un único mensaje: éxito. En el centro de toda esta grandeza, P. Diddy, con su impecable traje, estaba apoyado en la valla de la pista. Sus ojos brillaban de expectación mientras observaba a Black Thunder, su pura sangre, alinearse para la gran carrera. «Vamos, chico, muéstranos quién manda», dijo con una media sonrisa, ajustando su reloj de diamantes. A su alrededor, hombres de negocios, amigos e incluso algunos famosos murmuraban palabras de ánimo, compartiendo la confianza que parecía palpitar en el rapero. Comenzó la carrera, y el aire se llenó del sonido de los cascos golpeando el suelo, mezclado con los gritos de la multitud. Trueno Negro iba en cabeza, con su porte elegante y su fuerza sin igual robando miradas. Cada curva parecía hecha a su medida, y la línea de meta estaba cada vez más cerca. Pero entonces sucedió. En la última curva, justo cuando la multitud esperaba la victoria, los cascos del caballo resbalaron en la tierra suelta. La escena pareció desarrollarse a cámara lenta. El gran animal perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. La caída fue dramática, casi teatral, y en un instante el vibrante sonido de los vítores se convirtió en un silencio desgarrador. P. Diddy se agarró con fuerza a la valla. Su rostro normalmente tranquilo estaba ahora marcado por la preocupación. «Levántate, chaval». «Vamos», murmuró, pero el tono de su voz delataba su nerviosismo. Trueno Negro intentó levantarse. Sus patas temblaban bajo el peso de su cuerpo. Por un instante, pareció que lo conseguiría, pero el dolor de la herida le hizo retroceder y caer al suelo. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Diddy permaneció inmóvil, con el brillo de la confianza sustituido por una expresión de incertidumbre. Horas después del silencio que se había apoderado de la pista, P. Diddy se encontró de pie en una clínica veterinaria tan impecable como cualquiera de sus propiedades. Las paredes blancas brillaban bajo la fría luz y el sonido de pasos apresurados resonaba por los pasillos. Estaba de pie con los brazos cruzados y el semblante cerrado mientras esperaba ansiosamente respuestas. Detrás de él, dos de sus ayudantes intercambiaban miradas inquietas, conscientes de que el ambiente no era el mejor. La puerta de la habitación se abrió y el veterinario entró con una expresión de seriedad que no requería explicación. Llevaba una historia clínica en las manos, pero parecía indeciso a la hora de empezar. «Doctor, no tenemos todo el día», dijo Diddy enarcando una ceja. Su voz, normalmente segura, tenía un deje de irritación. El veterinario respiró hondo antes de hablar. «Señor Coombs, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Trueno Negro ha sufrido una lesión muy grave en la pata trasera. Por desgracia, no podrá volver a competir». El impacto de aquellas palabras quedó suspendido en el aire durante unos segundos. Diddy miró al suelo, intentando asimilar lo que acababa de oír. Uno de sus asesores moqueó, como si esperara algún tipo de reacción, pero el silencio continuó. Cuando por fin el rapero levantó la cabeza, su rostro estaba impasible. «Así que está acabado». La pregunta sonó más como una afirmación. «No exactamente», respondió el veterinario, con cuidado. «Todavía puede tener una buena calidad de vida, pero necesitará cuidados continuos. La recuperación será larga y costosa». Diddy negó lentamente con la cabeza, como si ya hubiera tomado una decisión incluso antes de oírlo todo. «¿De cuánto tiempo estamos hablando?» «Meses, quizá más de un año». Soltó una carcajada corta pero sin humor y se volvió hacia sus asesores. «Ya me habéis oído. Un año gastando en un animal que no me dará beneficios. No tiene sentido». El veterinario intentó argumentar. «Pero, señor, es un pura sangre excepcional. Con los cuidados adecuados, podría vivir una vida decente». Diddy interrumpió con un gesto impaciente. «Doctor, yo no me dedico al rescate. Mi tiempo y mi dinero valen más que eso». Los asesores intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a cuestionarlas. Horas después, al amparo de la noche, se cumplió la orden de Diddy. Uno de sus empleados, con un remolque de transporte que tiraba del herido Black Thunder, se dirigió a un lugar aislado, lejos de la opulencia de las tierras del rapero. Cuando descargaron el caballo y lo dejaron junto a un arroyo silencioso, el hombre miró al animal un momento, como si quisiera decir algo, pero no pudo. La puerta del remolque se cerró de golpe. La puerta del remolque se cerró con un golpe seco, y el motor rugió mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad en la oscuridad. Trueno Negro,
solo y confuso, se quedó allí, mirando cómo las luces desaparecían lentamente en el horizonte. La suave luz del amanecer se filtraba entre los árboles que rodeaban la pequeña granja de Arkansas. Ella, una joven de 19 años con el pelo rubio despeinado y ropas sencillas, ya se había levantado antes que el sol. A pesar de sus escasos recursos, tenía la costumbre de cuidar de su tierra con un celo casi instintivo. El canto de los pájaros llenaba el aire mientras llevaba un cubo de agua para sus pocos animales, absorta en sus pensamientos. De camino al arroyo cercano, algo inusual llamó su atención. Un sonido débil, casi imperceptible, parecía provenir de entre los árboles. Era diferente de los sonidos familiares de la naturaleza, algo que hizo que ella se detuviera y frunciera el ceño. Dejó el cubo en el suelo y se movió con cautela en la dirección del ruido, mientras sus pasos hacían crujir las hojas secas del suelo. Cuando por fin llegó al arroyo, se quedó inmóvil. Frente a ella, un gran caballo negro yacía en el suelo, con los flancos subiendo y bajando de forma irregular. Parecía agotado, como si hubiera estado luchando contra su destino toda la noche. Ella se acercó lentamente, hablando en voz baja para no asustarlo. Grandullón. No pasa nada. No te haré daño, te lo prometo, dijo, con la voz cargada de cautela. El caballo levantó la cabeza con un esfuerzo y sus ojos se encontraron con los de ella. Intentó levantarse, pero sus patas temblaron y le fallaron, haciéndole caer de nuevo con un doloroso gemido. A ella se le estrujó el corazón al ver a un animal tan grande y majestuoso en un estado tan vulnerable. «Estás herido, ¿verdad?». Se agachó junto a él, observando las heridas de sus patas y el cansancio que parecía pesar en cada fibra de su cuerpo. «No te preocupes, me las arreglaré». Sin pensárselo dos veces, ella corrió a su casa, cogiendo lo que pudo, una manta vieja, cuerdas y un cubo de agua fresca. Improvisó una pequeña palanca con tablas para ayudarle a moverse. Con paciencia y una fuerza sorprendente para su tamaño, consiguió levantar al caballo lo suficiente para cubrirlo con la manta y mantenerlo caliente. «Vamos, muchacho. Te pondrás bien», murmuró mientras le acariciaba el cuello, tratando de transmitirle algo de consuelo. Con dificultad, guió al caballo hasta su pequeño establo, un modesto refugio de madera desgastada. Ella no tenía mucho, pero estaba decidida a ofrecer lo que pudiera. Con retazos de tela vieja y hierbas que tenía en casa, empezó a curar las heridas del caballo, moviendo las manos con suavidad. «Se nota que eres una luchadora», dijo, más para sí misma que para el caballo. «Si yo puedo sobrevivir aquí con lo poco que tengo, tú también puedes». La conexión entre las dos comenzó a surgir allí, mientras ella trabajaba incansablemente para aliviar el dolor del caballo. Sus ojos brillaban con determinación, e incluso en medio de la pobreza, había algo en ese momento que le hacía sentir que estaba exactamente donde debía estar. En los días siguientes, el pequeño establo de ella se convirtió en un refugio de lucha y esperanza. El caballo, ahora a su cuidado, aún se movía con dificultad, pero había un brillo en sus ojos que no estaba allí cuando ella lo encontró en el arroyo. Ella dedicaba cada momento libre a cuidar de él, incluso con los pocos recursos de que disponía. «Vale, chico, empecemos de nuevo hoy. Te va a escocer un poco, pero es por tu bien», le dijo mientras le limpiaba la herida de la pata con un trapo viejo empapado en infusión. El caballo soltó un leve gruñido, pero se quedó quieto, como si confiara en que ella sabía lo que hacía. Improvisó compresas con tiras de tela que había arrancado de una vieja colcha. A veces lo miraba y soltaba un suspiro. «Eres más testarudo de lo que pensaba, ¿eh? Pero supongo que eso es lo que nos hace trabajar», bromeaba, intentando ocultar su cansancio tras la sonrisa. Comer también era un reto. Ella apenas tenía suficiente para sí misma, pero se esforzaba por compartir lo que podía con el caballo. A veces mezclaba el poco grano que podía comprar con hojas que encontraba en la finca. «Si sigues comiendo así, acabaré llamándote muerta de hambre», bromeaba, riéndose para sus adentros. A medida que los días se convertían en semanas, ella empezó a notar pequeñas mejoras. El caballo, que antes apenas podía mantenerse en pie, ahora intentaba caminar por el prado. Sus movimientos seguían siendo limitados, pero había progresos, y ella no podía contener su emoción. «Eso es, chico, lo estás haciendo muy bien», exclamó una mañana, aplaudiendo mientras le veía dar unos pasos vacilantes. «¿Sabes qué? Necesitas un nombre. ¿Qué tal Sombra? Pues eso. Ahora eres Sombra, porque incluso en la oscuridad, sigues luchando». El caballo levantó la cabeza al oír el nuevo nombre, como si lo aceptara de inmediato. Ella se arrodilló a su lado y le acarició la frente con ternura.
Lo superaremos juntos. Puede que no tenga mucho, pero ahora te tengo a ti. Y eso es suficiente. Cada día que pasaba, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Sombra parecía darse cuenta de que ella era su salvadora, mientras que ella encontraba en el caballo una fuerza que no sabía que poseía. En aquel pequeño establo, construido con tablones desgastados y sostenido por la perseverancia de una niña, estaban haciendo una historia de resiliencia que nadie podría haber imaginado. Sombra vivía días tranquilos en el rancho de Elle. El viento acariciaba la hierba alta a su alrededor, y el pequeño establo, aunque sencillo, parecía un santuario para el caballo que se había enfrentado a tantas cosas. Elle dedicaba cada momento a cuidar de él, mientras la rutina en el rancho fluía con la paz que solo la vida en el campo podía ofrecer. Sin embargo, esta calma estaba a punto de romperse. Una mañana soleada, un coche negro atravesó el camino de tierra cercano al rancho. El conductor era uno de los empleados de P. Diddy, que se apresuraba a trabajar. Su mente estaba lejos, enfrascada en las tareas del día, hasta que algo junto a la carretera llamó su atención. Redujo la velocidad, frunciendo el ceño al ver un gran caballo de brillante pelaje negro pastando en un modesto prado. Un momento. No puede ser, murmuró, aparcando el coche en el arcén. Se bajó, apoyándose en la puerta mientras analizaba el caballo con más detenimiento. Había algo muy familiar en la postura, en la fuerza que desprendía el animal, incluso parado. «¿Trueno negro?», susurró para sí, con la mente dándole vueltas a las posibilidades. Sin perder tiempo, el hombre cogió el teléfono y marcó rápidamente el número de P. Diddy. La voz del rapero sonó al otro lado, impaciente como de costumbre. «Habla, que estoy ocupado», dijo Diddy, mientras el empleado, todavía con los ojos puestos en el caballo, le explicaba lo que acababa de ver. «Jefe, creo que he encontrado a Trueno Negro. Está en un rancho aquí en Arkansas. Estoy seguro de que es él». Hubo una pausa en la línea antes de que P. Diddy contestara, con la voz cargada de interés. «¿Estás seguro? ¿Está en forma?» «Sí, señor. Parece fuerte, incluso sano. Quienquiera que lo cuide está haciendo un buen trabajo». Diddy soltó una risa corta y sin humor. «Entonces todavía tiene valor. Quiero recuperarlo. Enviaré un equipo a recogerlo. Dame la dirección». El empleado obedeció, intuyendo que quizá algo iba mal, pero no le pagaban para cuestionar órdenes. Horas después, 2 todoterrenos negros aparcaron a la entrada del rancho de Elle. El polvo levantado por los coches aún flotaba en el aire cuando se apearon 3 hombres, todos vestidos de negro, con expresiones que no dejaban lugar a dudas sobre el motivo de su visita. Elle, que estaba en el establo peinando las crines de Sombra, oyó los pasos firmes y se volvió con el cepillo aún en las manos. «¿Podemos ayudarle en algo?», preguntó, manteniendo la voz firme a pesar de la incomodidad que sentía al mirar a los hombres. Uno de ellos se adelantó y se quitó las gafas de sol. «Estamos aquí a petición del señor Combs. Ese caballo le pertenece y hemos venido a recogerlo». Elle frunció el ceño, cruzándose de brazos. Ese caballo estaba abandonado. Estaba al borde de la muerte cuando lo encontré. Ahora está aquí, y no va a ir a ninguna parte. Los hombres intercambiaron rápidas miradas, pero el que parecía ser el líder continuó. «Con el debido respeto, señorita, sigue siendo propiedad del señor Combs». Sombra, de pie junto a Elle, pareció percibir la tensión en el ambiente, moviendo la cabeza de un lado a otro. Elle dio un paso adelante, colocándose entre los hombres y el caballo, con la mirada firme. «Te lo he dicho, no te llevarás a Sombra. Ahora forma parte de mi familia», dijo Elle, con la voz cargada de determinación, aunque el corazón le latía más deprisa de lo que le gustaría admitir. El hombre de delante, el mismo que había hablado antes, se cruzó de brazos e inclinó la cabeza, claramente impaciente. «Señorita, no estamos aquí para discutir. No puede coger algo que no es suyo». Elle dejó escapar una risa seca, dando un paso hacia adelante. «¿No es mío? Lo dejaron morir en medio de la nada. Cuidé de él cuando a nadie más le importaba. ¿Dónde estabas tú cuando él te necesitaba? ¿Dónde estaba el señor Combs cuando estaba solo y herido? ¿Tienes el valor de aparecer aquí ahora y decir que te pertenece? Lo siento, pero eso no va a ocurrir». Los hombres intercambiaron miradas, como tratando de decidir qué enfoque utilizar. Uno de ellos, más bajo, se acercó. Su voz era más suave, pero seguía teniendo un tono firme. «Entendemos que te preocupes por él. Pero eso no cambia el hecho de que es propiedad registrada del señor Combs.
No queremos causar problemas, pero tenemos que llevarnos el caballo. Elle se acercó un paso más, levantando la barbilla. ¿Problemas? Te lo digo ahora mismo, estás en el lugar adecuado para causar problemas. Sombra es mía. Confía en mí y nunca le traicionaré como tú has hecho. Si quieres llevártelo, tendrás que pasar por mí primero. Los hombres claramente no habían esperado tanta resistencia. La fuerza de su voz les hizo dudar, pero el líder lo intentó una vez más. Estamos tratando de ser razonables aquí, señorita. Piense en lo que está haciendo. No vais a ganar esta pelea. Elle lo señaló, sin inmutarse. No lo entienden, ¿verdad? Esto no es una pelea. Se trata de lo que es justo. Este caballo fue abandonado, tirado como basura. Aquí se le quiere, se le cuida y se le respeta. Si crees que puedes intimidar a alguien que se ha pasado la vida luchando, estás muy equivocado. Se hizo el silencio entre ellos durante un momento, solo roto por el sonido del viento que soplaba en los campos. Finalmente, el líder suspiró, visiblemente frustrado. Muy bien. Volvamos e informemos al señor Coombs de que usted es reacio. Pero aún no ha terminado. Elle no contestó, se limitó a cruzarse de brazos y observar cómo los hombres regresaban a los todoterrenos. Sombra resopló suavemente, como si comprendiera que algo estaba ocurriendo. En cuanto los coches desaparecieron por el camino de tierra, Elle se dio la vuelta y le acarició el hocico. No te preocupes, chico. Necesitarán mucho más que eso para sacarte de aquí, dijo con una media sonrisa. Pero en el fondo, sabía que aquello no era más que el principio. Unos días después del enfrentamiento inicial, Elle estaba en el establo, peinando las crines de Sombra mientras tarareaba una melodía que solía escuchar de niña. El caballo parecía tranquilo, casi relajado, como si su cariño bastara para alejar cualquier amenaza. Pero la tranquilidad se vio interrumpida por el sonido de potentes motores acercándose. Elle levantó la cabeza, con los ojos fijos en la polvorienta carretera, cuando un convoy de todoterrenos negros se detuvo a la entrada del rancho. Del vehículo de cabeza descendió Pedidi con todo el aplomo de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Vestido impecablemente, con un traje que probablemente valía más que todo el rancho, se arregló las gafas de sol y avanzó unos pasos, acompañado de 2 guardias de seguridad que destilaban intimidación. Elle se limpió las manos en los vaqueros y caminó hacia ellos, con la cabeza alta. Tú debes de ser Elle, dijo Didi, quitándose las gafas y evaluándola de arriba a abajo con una sonrisa que era cualquier cosa menos amistosa. He oído que tienes algo que me pertenece. Elle se cruzó de brazos, manteniéndose firme. Si te refieres a Sombra, no le pertenece a nadie, y menos a ti. Ese caballo estaba abandonado. Yo cuidé de él. Aquí tiene un hogar. La sonrisa de Didi desapareció, sustituida por una expresión fría. ¿Tienes idea de quién te habla? Soy el padre Didi. Todo el mundo me conoce. No es como si pudieras decidir llevarte algo que es mío. Elle dio un paso adelante, ignorando a los guardias de seguridad que parecían dispuestos a intervenir en cualquier momento. ¿Y crees que tu fama significa algo aquí? En mi rancho, lo que importa es cómo tratas a los demás, sean personas o animales. Sombra no es un trofeo para que presumas o deseches cuando ya no te sirva. Didi ladeó la cabeza. Claramente no estaba acostumbrado a ser desafiado de esta manera. Tienes agallas, lo reconozco. Pero el valor no paga abogados. Es mi caballo, y tú estás en posesión de algo que me pertenece. No quiero tener que tomar esto legalmente, pero puedo. Elle dejó escapar una risa corta y sin humor. Puedes intentarlo. Mientras tanto, piensa en lo que estás haciendo realmente. No se trata de papeles ni de abogados. Se trata de un animal al que dejaste morir porque no quisiste dedicarle tiempo ni dinero. Ahora que está bien, ¿quieres recuperarlo? Lo siento, pero eso no va a ocurrir. Los dos se miraron fijamente durante un momento que pareció una eternidad. La tensión entre ellos era casi palpable, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más pesado. Los guardias de seguridad se adelantaron, pero Didi levantó la mano, indicándoles que esperaran. No tienes ni idea de a lo que te enfrentas, chica, dijo en voz baja pero amenazadora. Siempre consigo lo que quiero. Elle se acercó aún más, sin apartar la mirada. Tal vez sea hora de que aprendas que no todo se puede comprar o tomar por la fuerza. Sombra está aquí, y voy a luchar por él con todo lo que tengo. Didi guardó silencio por un momento, sus ojos evaluando la determinación en el rostro de Elle.
Era obvio que ella no se echaría atrás tan fácilmente como él había imaginado. Volvió a ponerse las gafas, pero antes de darse la vuelta para marcharse, dejó un último mensaje en el aire. Aún no ha terminado. Ella se quedó quieta, observando cómo el convoy de todoterrenos se alejaba por la carretera. Sombra relinco suavemente, y ella es la vuelta, acercándose él con una leve sonrisa. No te preocupes, chico. Nos las arreglaremos. La noticia sobre Sombra y el enfrentamiento entre ella y P. Diddy se extendió por la pequeña comunidad de Arkansas como el fuego por la hierba seca. En los días siguientes, empezaron a aparecer vecinos en el rancho de ella, cada uno trayendo algo consigo: apoyo, herramientas o simplemente palabras de ánimo. El primero en llegar fue el señor Thompson, un veterano agricultor que vivía a pocos kilómetros. Detuvo su viejo y oxidado camión en la entrada y se bajó con una sonrisa decidida. Ella, he oído que te enfrentas a un tipo de la gran ciudad. Bueno, no es la primera vez que el dinero intenta manejar las cosas por aquí. Estamos contigo. Poco después llegó la señora Margie, con una cesta llena de pan casero y una mirada firme. Mi abuela solía decir que nada fortalece una batalla justa como un estómago lleno. Tú alimenta a tu caballo y yo cuidaré de ti. A lo largo del día, empezó a llegar más gente. Cada uno tenía una historia, una razón para sentirse unido a la lucha de ella. Algunos traían vallas para reforzar la propiedad, otros solo venían con palabras de solidaridad, pero todos compartían la misma determinación. A primera hora de la tarde, una pequeña multitud se había reunido en el rancho. Entre ellos, los niños correteaban por el campo, mientras los adultos charlaban y discutían estrategias. Ella, que había pasado los últimos días sintiendo sola el peso de la lucha, se encontró rodeada de rostros amables y corazones compasivos. Se detuvo un momento, mirando a todos, y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Chicos, no sé ni cómo daros las gracias, empezó ella, con la voz quebrada. Creía que estaba sola en esto, pero, veros a todos aquí, significa más de lo que puedo decir. El señor Thompson le tocó el hombro. No estás sola, ella. Y ese chico de la gran ciudad se dará cuenta muy pronto. Aquí, luchamos juntos. Cuando el convoy de todoterrenos de P. Diddy reapareció en el horizonte al caer la tarde, la escena en el rancho era completamente distinta. En lugar de una joven que se enfrentaba a todo sola, encontró a toda una comunidad hombro con hombro en un acto de unidad y fortaleza. Diddy salió del coche, esta vez sin el mismo aire de superioridad que había mostrado antes. Miró a su alrededor, claramente sorprendido por lo que veía. No era solo ella, había docenas de personas, todas con la misma expresión decidida. Ella dio un paso adelante, ahora más segura que nunca. Has vuelto. Espero que estés dispuesto a escuchar, porque aquí nadie va a dejar que te lleves a Sombra, dijo, con voz clara y firme. Diddy permaneció en silencio unos minutos, observando la escena que tenía delante. Era algo que no veía muy a menudo, quizá nunca. Aquella comunidad tan unida, gente que no tenía nada que ganar sino hacer lo que creía correcto, removía algo en su interior. Había legado al rancho de Eli con la intención de imponer su voluntad, pero ahora la situación parecía diferente, casi desconcertante. Señor Combs, comenzó ella, interrumpiendo sus pensamientos. Sé que está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Pero, sinceramente, Sombra no es solo un caballo para mí. Él significa algo mucho más grande. Es un símbolo de que, con cuidado y dedicación, incluso lo que parece roto puede florecer de nuevo. Diddy se cruzó de brazos y suspiró, mirando a Sombra, que permanecía quieto en el prado junto a él. El caballo levantó la cabeza y miró fijamente al hombre, como esperando una decisión. Se acercó más despacio al prado y le tendió la mano. Sombra dudó un segundo, pero luego inclinó el hocico para sentir el contacto de Diddy. Cuidaste muy bien de él, dijo el rapero, con un tono que sonaba casi humano. Miró a ella, esta vez sin la barrera de arrogancia que antes parecía formar parte de su postura. Soy un hombre que siempre ha creído en el poder de ganar, de estar en la cima. Pero viéndole ahora, me doy cuenta de que quizá he perdido la esencia de lo que realmente importa. Ella asintió, sintiendo que sus palabras eran sinceras. Sombra no necesita ganar carreras para demostrar nada. Ya ha demostrado, solo por estar vivo y luchar, que es un campeón. Diddy permaneció callado unos instantes más, y luego esbozó una leve, casi imperceptible sonrisa. Tienes razón. Está mejor aquí de lo que habría estado conmigo. Tú ganas, ella.
Sombra es tuya. El silencio que siguió fue roto por una ola de aplausos y murmullos de aprobación de la comunidad reunida. Ella sintió una oleada de emoción tan fuerte que por un momento no pudo hablar. Cuando por fin encontró las palabras, su voz era suave pero firme. Gracias, señor Combs. No por renders, sino por comprender. Didi se encogió de hombros, poniéndose de nuevo las gafas de sol, como para ocultar cualquier rastro de vulnerabilidad que hubiera mostrado. Admito que esto no es algo que haga siempre, pero quizá tenga que empezar a replantearme algunas cosas. Se dio la vuelta, caminando hacia su coche, pero antes de entrar, miró a ella por última vez. Cuida bien de él. Ella asintió, con una sonrisa sincera. Lo haré. Ya está en casa. Cuando el convoy de todoterrenos desapareció en el horizonte, ella se acercó a Sombra y le acarició la cabeza con cariño. Ya está, chico. Eres libre. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Sombra, el caballo que una vez había sido abandonado y descrito, corría ahora libre por los campos del rancho, con las fuerzas recuperadas y el alma en paz. Ella observó con una sonrisa cómo galopaba bajo el cielo de Arkansas, con su imponente figura resplandeciente a la luz del sol. Para ella, Sombra era más que un caballo rescatado. Era un recordatorio viviente de que incluso las situaciones más difíciles podían convertirse en algo extraordinario. Con el paso del tiempo, la historia de ella y Shadow se extendió por toda la comunidad y más allá. Personas de pueblos cercanos empezaron a visitar el rancho, algunas por curiosidad, otras en busca de ayuda para sus propios animales. Cada visita traía un nuevo propósito, y ella sintió que el rancho se había convertido en algo más grande de lo que jamás había imaginado. Era más que su hogar, era un lugar de segundas oportunidades, para los animales y para las personas. Ella, dijo el señor Thompson en una de sus reuniones periódicas en el rancho, lo que haces aquí es algo que muy poca gente se atreve a hacer. No solo cuidas de los animals. Nos estáis mostrando a todos lo que significa preocuparse de verdad. Ella sonrió, mirando a su alrededor. El pequeño establo que antes parecía modesto era ahora el corazón de un refugio en expansión. Solo hice lo que creí correcto, señor Thompson. Sombra me enseñó que a veces todo lo que alguien necesita es una oportunidad. Pronto, el rancho se convirtió en un refugio oficial para animales abandonados, con ella al frente del proyecto. Gente de toda la región traía caballos, perros, gatos e incluso pájaros heridos, confiando en que allí encontrarían cuidados y cariño. La comunidad también se unió para apoyar la causa, donando tiempo, recursos y, sobre todo, esperanza. La historia de ella y Shadow cobró fuerza en las redes sociales, donde los vídeos del caballo corriendo libre y de ella cuidando de nuevos animales llegaron a los corazones de todo el país. Su valentía y la compasión que guiaba cada una de sus acciones sirvieron de inspiración. Un día, mientras acariciaba a Shadow en el campo, ella reflexionó sobre todo lo ocurrido. Me cambiaste la vida, muchacho, dijo suavemente, con una sonrisa en la cara. Me enseñaste que merece la pena luchar, incluso cuando parece imposible. Sombra relinchó suavemente, como si entendiera sus palabras. Era el símbolo de algo más grande, algo que ella nunca había imaginado cuando lo encontró herido junto al arroyo. El rancho, antaño un lugar corriente, era ahora el hogar de historias de superación y un faro de esperanza para quienes creían en el poder de la bondad. El mensaje quedó claro para todos los que conocían la historia. Ni el poder ni el dinero podían vencer el valor de luchar por lo que era justo. Ella y Sombra demostraron que, con determinación y amor, era posible convertir incluso los retos más difíciles en algo inspirador. Y así, el rancho se convirtió en un lugar donde la justicia se encontraba con la compasión, y cada vida que cruzaba esa puerta recibía una nueva oportunidad de florecer.